El mundo se ha complicado, ya no disimula los errores del gobierno, pero todavía sigue siendo un mundo bastante favorable para la Argentina, porque gracias a Dios los precios de los productos primarios siguen siendo muy altos, y eso es lo que explica el crecimiento de todos los países de la región durante todos estos años, y siguen siendo altos a pesar de las dificultades que existen en el mundo. Entre otras cosas siguen siendo altos porque hay una gran sequía en Estados Unidos que ha hecho que se eleve el precio de los commodities. Bueno, reitero, si se actúa con responsabilidad, si en lugar de enojarse se enfrentan con serenidad los problemas, los tendremos que resolver sin demasiado sobresalto. Espero que haya disposición de parte del gobierno, ¿no? ¿Qué lectura hace del entredicho Moyano-Cristina? Bueno, en primer lugar, que no es un entredicho entre Moyano y Cristina, es una discrepancia entre la Central de los Trabajadores, la CGT o la CTA, y el gobierno con relación a determinadas políticas, tal vez un poco tardío, porque muchos anunciábamos que iban a presentarse estos problemas, pero no es un entredicho personal, es una manera de relativizar. El gobierno quiere relativizar el conflicto haciéndolo aparecer como una discrepancia personal del secretario de la CGT con Cristina. Es un problema que tiene que ver con algunas decisiones que han tomado, fíjense, o con algunas decisiones que no han tomado. Fíjense ustedes, durante la campaña electoral la presidenta le decía, con relación a los trabajadores, decía que iban a discutir la participación en las ganancias para garantizar lo que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional. Les decía que iban a aumentar el mínimo no imponible. Les decía a la Central de los Trabajadores que ahora, con el nuevo gobierno, comenzaría la etapa de una más justa distribución del ingreso. ¿Y qué pasó después de las elecciones? Bueno, después de las elecciones la presidenta dijo todo lo contrario de lo que había dicho en la campaña. Dijo, no vamos a tratar el proyecto que está en el Parlamento de participación en las ganancias, no vamos a aumentar el mínimo no imponible, y le pidió además a los trabajadores, cosa contradictoria con el propósito que se anunciaba en la campaña en el sentido de distribuir más equitativamente el ingreso, le dijo, y por favor les pido, y no de esta manera, casi imponiéndolo, que en las discusiones paritarias se acuerden aumentos salariales por debajo de la inflación. Y bueno, ¿qué iban a hacer los trabajadores? Naturalmente se generó un conflicto, porque lo que se terminó haciendo después de las elecciones no tenía nada que ver con lo que se había dicho antes de las elecciones. La presidenta había dicho que no teníamos problemas económicos nosotros, que estábamos blindados frente al mundo. Fíjense lo que pasa en el mundo, decía ella, nosotros estamos blindados, vamos a seguir creciendo. Terminaron las elecciones y le dice a toda la sociedad, tenemos problemas, vamos a tener que ajustar un poco el cinturón porque el mundo se nos ha venido encima. Bueno, lógicamente esto desorienta, desconcierta, y en el caso de los trabajadores los enoja porque no se hizo nada de lo que les habían dicho que iban a hacer. Yo entiendo que la presidenta sinceramente pueda, después del 23 de octubre, haberse enterado de lo que gran parte de los partidos de la oposición, y en particular nosotros, advertíamos que iba a ocurrir. Pero ¿qué se hace en esos casos? En esos casos lo que se hace es llamar a las instituciones que representan a los trabajadores, llamar a las instituciones que representan a los empresarios, llamar al resto de la fuerza política para pedir colaboración. Y a través del diálogo tratar de enfrentar los distintos problemas que van a producirse en la Argentina, aunque no estoy hablando de una situación dramática, no estoy hablando del 2001, pero vamos a tener problemas. Fíjense, y termino la respuesta, fíjense, salvo alimentos, salvo bebidas, salvo insumos químicos y plásticos y salvo cigarrillos, todas las otras ramas de la actividad económica han registrado caídas importantes en la producción. La más importante es la que tiene que ver con automotores, el 11%, la metalmecánica el 4,6%, las textiles el 5,4%. Bueno, y así, si repasamos todas las actividades económicas, las industriales, podremos comprobar que ha registrado una caída importante. Bueno, esto hay que enfrentarlo y sin enojarse, porque en definitiva no somos los ciudadanos los responsables de estos problemas. El gobierno tiene que gobernar, pero resolver los problemas también.